Hola, buenas tardes a todos, especial a Pablo. Estamos acá para dar el cierre final a la carrera de Pablo. Ha hecho un trabajo con la tutoría de María Inés Montanaro que se titula Ingeniería de detalle y montaje de una nave industrial. Participaron como evaluadores, además de María Inés, David Díaz, que ya está conectado también, y Fabián, que también están todos presentes. Mi trabajo final de carrera trata sobre la descripción del proceso constructivo de una nave industrial. Va desde la realización de toda la ingeniería de detalle previo a la construcción y el montaje de la obra. Es una nave industrial con estructura metálica, aproximadamente 450 metros cuadrados, que se implanta en el PIO número 1 de la ciudad de La Barría, más precisamente en la planta industrial de la empresa Insama Potes. La idea de este trabajo es plasmar básicamente dos aspectos. Por un lado, la importancia de utilizar un software específico para la realización de toda la ingeniería de detalle y por otro, mostrar cómo fue las etapas de la construcción. Bueno, acá lo que vemos en la primera imagen es la planta industrial de la empresa Insama Potes. Esta empresa se fundó en el 2006 y en el 2008 inició el proceso de construcción de lo que acá vemos el galpón principal, que es el 2. La implantación de la nueva planta va a ser en el sector que está marcado en rojo. Este nuevo pañol de herramientas va a reemplazar al pañol actual, que es la construcción, marcada en 4, que es una construcción que ya estaba hecha al momento de adquirir los planos. La verdad que no está en muy buen estado, digamos. Bueno, esto ya va al modelado de la obra. A ver, este espacio rectangular que se veía en la imagen anterior, colocado entre los galpones entre las naves industriales ya existentes, tiene un tamaño rectangular de 33,65 metros de largo y 13,3 metros de ancho. Este ancho se debe a que se respeta la modulación que tiene la estructura metálica de las naves industriales ya existentes. La altura respeta también las naves ya existentes y tiene 10,6 metros de alto más o menos. Con respecto a lo que es el diseño de la nave industrial en sí, se consideró que tenía que tener 4 espacios. Uno destinado al acopio de los fluidos, que la característica principal que tiene es que se encuentra a un nivel de suelo inferior al resto de la nave industrial. Esto es para que, en el caso de derrames, no se propaguen por toda la nave. Un espacio destinado al almacenamiento de herramientas, que para ello se previó, diseñó y construyó una estructura metálica con un entrepiso. Un espacio destinado a la oficina y el baño para el personal del sector, que no está dibujado, pero iría acá donde está el mouse, entre el portón principal y la escalera. Y los accesos vehiculares, porque la mayoría de los materiales se ingresan con el montacarga o con camiones. Ya lo que vamos del proceso de producción. En la primera instancia es lo que se llama ingeniería de detalle. Esta comprende desde el despiece, numeración, armado de todas las partes, armar el proceso constructivo, el cómputo, el presupuesto, el listado de materiales, todo el trabajo previo a iniciar el proceso de construcción. Esta ingeniería para la empresa puede ser hecha por cuenta propia por la empresa o suministrada por el cliente. La realidad es que cuando toda esta información llega a la empresa, lo que se hace primero se calcula en CIP 3D toda la estructura. Esto permite verificar todos los elementos estructurales de la obra. Y lo que suele pasar muchas veces es que acá se genera el espacio de intercambio entre las posibles modificaciones, ya sea para considerar el armado, el montaje, con el cliente. Pasado toda esta etapa y aprobada ya la obra, la siguiente etapa es la de modelización. Para eso se utiliza el software específico Tecla Structure. Este es un software BIM que permite crear modelos 3D con información precisa, exacta y detallada de cada elemento de la obra. Para destacar, el CIP 3D calcula la obra, el Tecla Structure no la calcula, modela, hace toda la ingeniería de detalle. Son software que se utilizan en conjunto para un mismo fin, pero con funciones totalmente separadas. Acá yo lo que quería hablar es cómo es el proceso de modelado. Básicamente el primer paso es definir una malla. Al definir la malla lo que estoy haciendo es marcando puntos y ejes de interés en las 3 dimensiones, en X, Y y en Z.
una vez que tengo definida la malla, que la voy a poder cambiar después en cualquier momento de la etapa de modelación, cuando yo quiera, empiezo a insertar los sólidos. Los sólidos, al dibujar en 3D, no son líneas, son sólidos, son básicamente dos para el programa, hormigón o acero. Cuando yo hablo de hormigón, igual hablo de cualquier otro material que no sea acero, porque se pueden modificar las propiedades de todo. Con hormigón yo puedo modelar, al modelar puedo dibujar columnas, vigas, losas o polígonos irregulares. Es fundamental después el cambio de las propiedades, de definir los pesos, el material, todo, porque me va a permitir conocer las cantidades exactas de cada cosa que hay en la obra, los pesos, los áreas para pintar, etc. Toda la información me la va a arrojar, yo necesito dar las propiedades correctas. Para el acero, que es la otra variante, puedo poner columnas, vigas, placas irregulares y perfiles curvos. Lo que hace cuando modelás, dibujás uno y te pone un perfil predeterminado, y luego existe una gran base de datos gigante que tiene todos los perfiles que están normalizados a nivel mundial, que en estructura metálica son casi todos son los que se usan en todos lados. Si no existe, si necesitas trabajar con alguno diferente, que es muy común para la mayoría de las obras, requieren perfiles que están fuera de los tamaños comerciales, se puede diseñar. Una vez dibujada toda la estructura, tanto metálica como de hormigón, se procede al armado de las uniones. En la imagen de la derecha se puede ver, por ejemplo, las uniones en la estructura metálica, en este caso no es de la nave industrial, yo quería un caso representativo, con todos los bulones y las placas de unión. Pueden ser mediante bulones o soldaduras. Acá me salgo un poquito del tecla y quería comentar de esto que les dije. Para los perfiles no comerciales se utiliza una máquina para crearlos en el taller que se llama Pullmac. Esta se le ingresan las placas de los tamaños específicos de un lado y con un sistema de rodillo va corriendo por la pasarela y va saliendo soldada del otro lado automáticamente. Esto se lo hace computarizado con como se ve en la imagen de la derecha. Esto me da la posibilidad de trabajar, esto da la posibilidad a mí de trabajar en cualquier tipo de obra. Bueno, ya volviendo al tecla, quería hablar de la forma de exportar la información. El programa reconoce básicamente dos formas de nombrar a los elementos. Llama como pieza y como parte a cada pieza de la obra, ya sea un perfil de 20 metros, un bloque de hormigón o una plaquita de 5 centímetros. Todo es una pieza, todo tiene un nombre propio, las propiedades propias, los planos propios. Esto me permite generar planos de cada pieza, entonces al momento de que se tenga que crear, ya sea automatizada o por mano, por un obrero, tener toda la información para controlar de que se haga correctamente. Después están los planos de conjunto. Los planos de conjunto son todos aquellos que unen los planos de conjunto, perdón, primero defino el conjunto. El conjunto son todas las unidades, todos los materiales que están unidos entre sí, todas las piezas que están unidas entre sí, ya sea por bulones o por soldadura, y son transportados de esta forma hasta su colocación en la obra. Plano de conjuntos como el que se ve en la imagen de la derecha, en este caso una columna, se marca, se toma un punto fijo para iniciar el acotado, se acota a todos los elementos que aparecen en el conjunto y se marca además también la forma de unión, como la soldadura, el tamaño de los catetos, la longitud del cateto. Para los planos generales, que es la tercera opción que tengo marcada, es la posibilidad de generar vistas, ya sea de cualquier punto de la malla del programa, de los ejes, o una vista 3D de cualquier punto de interés, de lo que yo quiera mostrar, ya sea, por ejemplo, solo quiero mostrar las columnas, puedo. Esto permite generar los planos de montaje. El plano de montaje es la información que va a tener el constructor en la obra, es el plano que va a decir qué pieza se une con qué pieza y cómo, si es soldado, el tamaño de la soldadura, si es con bulones, el tamaño de los bulones. Hay dos cosas para tener en cuenta. El reglamento CIRSOC 307, que es para el montaje de estructura de acero, limita los errores que se puede cometer en el armado de un conjunto metálico. Esto es, para elementos estructurales de hasta 9 metros de largo, el error máximo es de 2 milímetros. Para elementos estructurales de más de 9, el error máximo es de 3 milímetros. Estos milímetros se permiten solo porque son los que se pueden acomodar con el tamaño que se tiene que hacer para colocar el agujero en el perfil o en la placa. Yo al agujerearlo tengo que hacer 1,6 milímetros más grande para que pase el bulón, y ese me da el juego para absorber los 2 milímetros.
Errores mayores implicaría que a la hora del montaje en obra se requiera mayores trabajos para solucionarlo y por ende mayores costos. Y muchas veces no se puede hacer, se tienen que volver a enviar las piezas. Otro concepto a tener en cuenta para el armado de los conjuntos es el tema del transporte, por un lado, porque se produce en taller y se envía al punto donde se va a montar en obra mediante camiones, así que hay que considerar el ancho del acoplado y el ancho de la trocha, y también la accesibilidad del obrero, porque tiene que ser, mientras más difícil sea acceder al obrero para materializar la unión, por ejemplo, para bulonar las placas, es más fácil que se cometan errores. Volviendo al teclado, formas de exportar la información, quería nombrar los listados, que pueden ser del total de la obra o de algunas partes, y este me permite sacar las cantidades de perfiles y de cada tipo de perfil, el peso, todo, los bulones, los áreas para la pintura, toda la información que desee, y es fundamental para realizar las órdenes de compra y los presupuestos. Los modelos BIM, que nombra, es un archivo del modelo en otro formato que permite ser leído por otros programas para continuar el proceso de producción. En este caso hablo del software Strumis, que es otro software que se utiliza que voy a nombrar a continuación. El CN son archivos que permiten la automatización de partes del proceso, que son archivos de cada parte, de cada pieza o del conjunto, que se envían a máquinas de la planta y, por ejemplo, nadie corta los perfiles se ponen en una máquina y salen cortados con la información que se le atrae, se le ingresa mediante el archivo CN. El robot es el que se ve en la imagen, también se le agrega un archivo CN y se le acerca al conjunto sin soldar y el robot hace todas las soldaduras de los tamaños determinados. Tiene un gran rendimiento, por eso es bueno. Acá ya yendo al proceso de producción de la empresa. Una vez que está modelado todo en el tecla, se sacan los listados para generar las órdenes de compra. Acá aparece el primer punto de control de calidad, se tiene que pedir la certificación de los materiales, que es un tema legal. Y hasta que llegan los materiales, uno aprovecha a hacer los planos y los CN, los planos de armado y los planos de parte. Cuando llegan los materiales, se procede a iniciar el corte. Con el corte, a medida que van saliendo las piezas, se inicia el armado. El armado es la parte más artesanal de todo el proceso de producción de la empresa, porque ahí sí hay obreros calificados que lo que hacen es unir a todos los elementos que van a formar el mismo conjunto, acotarlo, garantizar que queden perfectos. No los sueldan, los puntean solamente para poder trasladarlos y la soldadura la hace después el robot o obreros certificados, que suelen ser otra cuestión legal. En esta etapa de armado y soldado es cuando más controles hay de que se hagan bien las cosas, porque es donde se arrastran todos los errores. Después ya hay el control de calidad, que es de ensayo no destructivo por parte de la empresa o ensayos que te exija el cliente. El granallado, que es para eliminar imperfecciones, pintado y el despacho de los materiales. Acá aparece el software Strumis. El software Strumis es otro programa destinado exclusivamente a las estructuras metálicas. En este es un programa de gestión que yo ingreso en modelo BIM y puedo saber en qué momento se están cortando las piezas, qué pieza hay cortada, cuando hay suficientes para arrancar con algún conjunto avisa. Está todo el tiempo, tiene toda la información al instante de dónde se están haciendo las cosas. Para la gestión es espectacular. Ya saliendo de lo que es el proceso de producción y entrando a lo que es la estructura en sí. Acá, en esta imagen 3D, lo que se ve es la parte estructural de la obra, de la nave industrial a construir. Yo lo que hice fue marcar con colores para poder explicarle más o menos. Constaba de 3 hileras de vigas que, como tenía 33 metros de largo, se dividen en 2 tramos cada una. Las columnas violetas son existentes de las 2 naves industriales actuales. La idea es que las vigas descarguen en ellas. Esto ya estaba previsto en el momento en el que se construyeron, esta ampliación, e ir cerrando la nave. Bueno, en rojo están las columnas que se agregan, que son 13, 5 en el frente, 1 en el centro, 7 en el contrafrente. Luego en verde y amarillo se ve lo que es la estantería y bueno, el portón abajo. Y de fondo en naranja lo que es el espacio para contener los fluidos. Está en naranja porque es mampostería. Esta imagen ya la vimos anteriormente, pero bueno, quería usarla para explicar un poco lo que es el traslado de los esfuerzos a la obra y por qué los conceptos de diseño después. Esta viga, que es la del contrafrente, tiene el área, no se prevé crecimiento
hacia adelante de la nave industrial. Por ende, el área de aporte es de la mitad de la longitud, 3,3 metros, por los 13 metros. Es la que menor área de aporte de esfuerzos verticales tiene, digamos. Para la hilera central, este espacio se duplica, y para la hilera de vigas del contrafrente también, porque como verán más abajo en las vigas estas en rojo, se prevé seguir ampliando la nave industrial en un futuro. Aparece también el concepto, verán, que tiene solamente 5 columnas en el frente y 7 en el contrafrente. Acá aparecen los esfuerzos horizontales, producto del viento, por ejemplo. Se concentran mayores esfuerzos en el contrafrente al tener un espacio limitado en 3 de sus lados. Volviendo a la estructura, que dice que esta estructura, así como se ven, sin considerar las columnas violetas, supera las 25 toneladas. Ahora ya vamos a hablar de las columnas. Las columnas, como dije, son 13. Para el frente se colocan 5, que son con perfiles comerciales. Lo que ocurre en el frente es que la hilera de viga central, como es esta que se ve acá a la izquierda, las vigas para formar el pórtico descargan entre sí, no descargan en una columna central. Entonces el pórtico se genera con las 2 columnas externas, las 2 vigas y nada más. Entonces, en el frente no lleva columnas grandes. Las 5 columnas son de tamaño comerciales. W14 para las extremas, con 9 metros de alto, y W16 por 45 creo que era, para las internas, que llegan hasta 9,8 metros de alto. Para el contrafrente ya teníamos más columnas. Esto es porque las vigas ya son mayores, más grandes, entonces sí descargan en una columna. Aparece una columna central, que es la más grande de toda la obra, la del contrafrente, que pesa 815 kilogramos más o menos y mide 10 metros y algo. Es la más grande, y después aparecen 6 columnas que son también comerciales, con W12, creo que son más chiquitas que la del frente, también están colocadas más cerca. En el centro de la obra, la columna que se coloca también es conformada, como la del centro del contrafrente, pero tiene menores dimensiones, solamente tiene tensiones verticales, pesa aproximadamente unos 200 kilos menos. Yendo a las vigas, yo lo que quería mostrar con esta imagen que aparece ahora es cómo se materializó la unión. Todas las vigas son vigas conformadas, ¿vale? Son vigas que se tuvieron que hacer en esta máquina que les mostré antes. En la viga del frente apoyan entre sí, con 2 placas, se unen con 8 bulones, y lo que se ve en el resto de la imagen, por ejemplo, estas piezas circulares son los sapos. Esto se utiliza para poder enganchar los tensores, del que luego voy a hablar, y las placas estas verticalizadas son para unir las correas de techo. El resto de las otras 4 vigas son idénticas, son iguales y son como la que está abajo. Tiene sección variable, tiene un tramo central de 10,5 metros y sección uniforme, y luego en los 2 tramos de 3 metros de los extremos va creciendo linealmente hasta duplicar su altura. Esta variación de sección permite un ahorro de 250 kilogramos por viga, a una viga que está pesando alrededor de 900 kilos. Estamos hablando de 4 vigas de 1 tonelada que está disminuyendo de peso, que eso es mucho costo. Para materializar las uniones de las vigas a las columnas es también mediante placa de anclaje de media. Las correas. Acá, las correas, el fin que tienen las correas es permitir el cerramiento, poner la chapa. En este caso, para el frente y para el contrafrente se colocaron correas en 5 hileras separadas 1,5 metros entre sí. Para las correas del frente, como están más separadas, las columnas son menos, son 5, no 7, se utilizó las correas de C180, los perfiles C180. Para la del contrafrente se utilizaron C120, son un poquito más chicas. Para el techo se colocan horizontalmente. Recordémonos que tiene techo a 2 aguas en la dirección mayor. Se colocaron 24 hileras de correas C180 también, separadas 1,45 metros, o sea, un poquitito más cerca. Se unen las correas a placas que están en las columnas o en las vigas mediante 2 bulones de media. A la vez, lo que se ve en el dibujo en azul son perfiles L, que se denominan tornapunta o gaviotas. Se colocan en los techos para incrementar la rigidez y se unen mediante un bulón en cada extremo, también de media. Y para registrar las vigas, esto que le dije hoy de los tensores,
son barras de acero que permiten evitar deformaciones de la estructura ante variaciones de los esfuerzos. Se coloca solamente en el tramo entre las primeras vigas y entre las columnas extremas. Los portones. El proceso inicial contemplaba la construcción de solamente un portón. En el frente era de 4 metros de alto y con 2 paños de 2 metros de ancho cada uno. Se materializaba con caño estructural de 100 por 60 para todo el borde y para el vertical, y caño estructural de 50 por 25, o sea, considerablemente más chico, en los horizontales. Todo soldado. Y así, para su desplazamiento se utiliza un perfil L embebido en el contrapiso y un perfil UPN 140 arriba para que sea guía. Durante la ejecución de la obra se decidió agregar un nuevo portón en el contrafrente, contra uno de los extremos, de sección cuadrada de 3 metros de lado, que facilita la circulación de las cosas, de los materiales y la herramienta dentro de la nave, dentro de la planta industrial. Esa era su función. Lo último para nombrar de la definición de la estructura fue la estantería. La estantería se diseñaron con perfiles W8x18 de columnas. Son 2 columnas que se colocan una al lado de la otra y se unen mediante perfiles IPN soldados. Esto transversalmente. Se generan de a 2 en una estructura que tiene 1 metro de ancho y 14 metros de largo. Entonces tengo 14 de estos grupos de columnas. Para unir estos grupos de columnas se utiliza correa, en lo que se ve en amarillo en el dibujo. Esto me genera, cada estante tiene 2 metros de largo por 1 metro de ancho, tengo 2 metros cuadrados, y me permite incrementar la superficie disponible para guardar herramientas de 87 metros a 210 metros cuadrados. Es un considerable incremento, ya que además se genera un entrepiso utilizando vigas para unir la separación entre los dos. Al tener el entrepiso aparece también lo que es la escalera. La escalera se materializa con UPN 200, que es lo que se hace normalmente, unido por 22 escalones de 90 centímetros de ancho de piso rejilla, unido abulonado a cada zanja. Las barandas tienen 1,10 metros de altura y se hacen siempre con caño circular de 2 pulgadas para los montantes y para los horizontales superiores, y de 1,5 para el intermedio. Ya habiendo finalizado lo que es la definición de la estructura, voy a pasar a la segunda etapa del proyecto, que es la materialización en obra. Lo primero para nombrar es que esta zona no estaba siendo utilizada. Por ende, hubo que realizar un trabajo de limpieza, nivelación previo, más o menos importante. Posterior a eso, de las 13 columnas, solamente 7 llevan fundaciones. Son 2 fundaciones más grandes, son las de las columnas conformadas centrales del contrafrente y del centro, que tiene base cuadrada de 2,2 metros de lado y 0,7 metros de alto. Para hacer la armadura se utilizaron barras Fidel 12 separadas 15 centímetros, y se hormigonó con hormigón H21. Para las 5 columnas del frente también se hicieron base, que tiene lado de 1 metro y 0,7 metros de alto. Esto se hizo promediando febrero. Luego, un par de semanas después, lo que se hizo fue el contrapiso, lo que estamos viendo. El contrapiso toma especial importancia cuando estamos hablando de estructura metálica. En este caso particular, en esta imagen, lo que yo quería mostrar era cómo se hizo el espacio de los 60 metros cuadrados más o menos destinados al sector de acopio del material fluido. Y vuelvo a decir la importancia del contrapiso. Esto que se ven en la imagen son los tornillos de fijación. Los tornillos de fijación son los que permiten unir la columna metálica con las fundaciones, o cuando no hay fundaciones, con el hormigón del contrapiso. Es lo que va a permitir que queden exactamente niveladas, verticalizadas. Es fundamental su buena colocación. El CIRSOC 307 para montaje de estructura también limita los errores a 3 milímetros que puede tener entre sí en un conjunto de tornillos de fijación, como es el de esta imagen, o a 6 milímetros que puede haber de error entre conjuntos de tornillos aledaños, continuos, acotando a solamente 2 milímetros cada 10 metros de separación. Tengamos en cuenta que la columna ya vienen con las placas agujereadas, entonces tiene que venir y encastrar. No puede haber error porque no se puede modificar. El doble juego de tuercas que se ve es porque el de abajo, al ajustar o desajustar, permite nivelar la columna hasta que quede perfectamente verticalizada.
y con los de arriba, una vez que está verticalizada, los ajusto a fin de dar el desplazamiento de la placa. Ya yendo a lo que es el montaje de la obra. Para las columnas se utiliza una grúa, un camión grúa en el caso de la empresa. Levanta la columna con una faja por los agujeros que tiene para unirlos con la viga. Lo levanta. Importante el obrero que se muestra abajo porque permite que el traslado no tenga movimientos bruscos de la columna. Una vez llevada arriba de los tornillos de fijación, como los que mostré antes, se procede a este proceso iterativo de ajustar, desajustar hasta que quede perfectamente nivelada. En el montaje en obra primero se inició con el contrafrente por accesibilidad, el lugar en el que no se podía acceder, la grúa entraba por el frente, entonces se inició del fondo hacia adelante. El montaje de las vigas es también mediante una faja con el camión grúa. La faja tiene que estar lo más cerca posible del centro de masa para evitar grandes oscilaciones, que no se caiga. Y después con el camión brazo articulado se eleva a los obreros que van a bulonar las uniones. Hay que tener en cuenta acá, por ejemplo, una de las columnas extremas ya son existentes, ya son galpones en funcionamiento, están arrastradas todo. Entonces, se coloca una columna, se coloca la viga, tiene que quedar perfectamente acomodada, perfectamente nivelada, porque si no, cuando coloque la otra viga, esta columna ya no se puede mover. Si esta columna quedó mal, si la columna del centro quedó mal, la viga no va a encastrar. Lo último que quería mostrar de este montaje es el caso particular del frente. En el frente el pórtico, como dije, no descarga una viga central. Entonces lo que hubo que hacer es elevar las columnas del frente que eran más chicas, elevar la viga, unirla a la estructura ya existente. Se unió, porque esta tiene unas placas, se unió con bulones la viga a estas placas de las columnas. Esto no le otorga rigidez, depende mucho también de las condiciones climáticas para que no tenga oscilaciones. No le otorga la rigidez para que se quede quieto por tiempo indeterminado, por ende, pero sí para poder levantar la viga del otro lado y encastrarla. Eso que vi yo acá, este montaje se hizo entre el 15 y el 19 de marzo. Se terminó de levantar las últimas vigas y fue la pandemia, así que por poco más de 2 meses no se pudo trabajar. Pero finalizando mayo se pudo continuar la obra y lo primero que se hizo fue la colocación de las correas. Las correas no son muy difíciles de colocar, como se ve en la imagen de abajo, se elevan utilizando el camión brazo articulado con obreros. Consideremos que las correas más pesadas en este caso eran las del techo y no llegaban a los 30 kilogramos. Se elevan las correas y se abulonan de a 2 bulones de media en cada uno de los extremos, tanto para el frente, el contrafrente, como para el techo. Y en el mismo paso se colocaban los tensores y los tornapuntas. Ya yendo al cerramiento, como vimos hoy, la nave industrial tiene 2 de sus lados restringidos, por ende había que cerrar de los otros 2, los lados mayores. Lo que se hizo fue construir muros de hormigón, con bloques de hormigón, hasta 3 metros de altura, y luego se revistió utilizando chapa T101 negra, trapezoidal, la misma con la que estaban revestidos el resto de las naves industriales. Esta tiene 8 metros de alto, entonces 8 metros de chapa y 3 metros de muro generaban 35 centímetros de superposición, más o menos. Para el techo se utilizó la misma chapa, pero en este caso se comercializa por medio de unos paneles que tienen láminas finas de plástico arriba y abajo. Arriba sería debajo de la chapa igual. Chapa, lámina fina de plástico, lana de vidrio de 15 o 20 milímetros, dependiendo cuál se compre, y una lámina fina de plástico abajo. Esto le da protección ignífuga, protección térmica, un mejor acabado. Y nada, cuando se coloca el techo, la cubierta de techo, como dije que a 2 aguas, hay que colocar la cinguería, que se ven acá en la imagen en el fondo, serían las canaletas, y los desagües con caño PVC de 100. Pasamos a hablar de la estantería. Yo con esta imagen quería ver más o menos cómo se veían colocadas cuando se estaban montando. Acá lo que muestra esta imagen es la forma en la que vienen construidos de taller. Como les dije, el montaje era columna a columna y unidos con perfiles IPN soldados. Para el montaje en obra
se coloca uno en el piso, horizontalizado, se coloca otro, se levanta con el camión grúa y se colocan las correas. En este caso las correas llevan 4 bulones de medias en cada extremo, como se ve en la imagen. Una vez que se colocaron todas las correas, que son tantas como estantes tiene esta estructura, acordémonos que eran 4 o 5, luego se verticaliza, se traslada a su posición final, y en la medida que se van verticalizando, se van uniendo a las estructuras ya existentes, ya verticalizadas, mediante la colocación del resto de las correas. Terminado todo esto, se colocan las vigas, que tienen el mismo tamaño que las columnas, W8×18, iniciando desde el fondo hacia adelante. Todo va abulonado. Cuando yo digo que se colocan las vigas, se colocan abulonándolas en los extremos. Luego se colocan las correas entre las vigas, por último. Y por último, los estantes, que son de semilla melón. La idea de la escalera acá era mostrarles, primero, cómo son UPN 200, cómo se materializó, y después, en el caso de las escaleras, van soldadas a la estructura. Siempre la escalera se suelda para impedir el desplazamiento. Es como más seguro que mantenerlo, que tenerlo abulonado. Y se abulona así en el otro extremo al piso. En el caso de las barandas, se puede trabajar con abulonadas a la estructura mediante placas, o en este caso lo que se hizo fue, se puso una placa en el final del montante y se la soldó. Con respecto a los portones. Portones, se trae de taller lo que es el paño armado sin el revestimiento. En obra lo que se hace es con una moladora agujerearlo para colocar las ruedas de 15 centímetros de diámetro y las barras que van arriba, que tienen 6 centímetros de largo y son de medias, que es lo que se va a mover por el perfil guía. Para montarlo se utilizó el montacargas y el camión brazo articulado para elevar a los perfiles. Estos van todos soldados a la estructura mediante agregados, digamos, de perfiles cortos, de IPN 140 se utilizó acá, lo mismo que para el perfil guía. Se suelda en la estructura al nivel que se pretende que quede. Luego, con el montacarga, se coloca el portón y finalmente se coloca el mismo revestimiento que tiene los laterales. En el contrafrente, yo acá quería mostrar una foto de cómo quedó, esto visto desde adentro. Se utilizaron todos perfiles L. En vez de utilizar caños estructurales, se utilizaron LPN por una cuestión de disponibilidad, principalmente. Bueno, hay una parte de estructura de construcción con bloques de hormigón. En este caso, yo quería mostrar los 3 sectores que separan la zona para los líquidos, para el almacenamiento de los fluidos. Se levantaron muros en 3 de los lados con bloques de hormigón hasta los 3 metros de altura. Luego, abajo, se colocó una especie de rejilla metálica para dejar al mismo nivel de la altura que el suelo del resto de la nave, colocando caño estructural, todo el borde, caño estructural o caño sub, o perfil sub, todo el borde del agujero que recorre, y longitudinalmente cada 75 centímetros. Cada 50 centímetros se ponían transversalmente, son estos tramos cortitos que se ven, y esta distribución de tamaño era perfectamente necesaria para colocar la malla metálica, que permite caminar arriba y a la vez tiene los agujeros para que en caso de derrame caiga. En estos espacios lo que se va a acumular es combustibles, solventes y pintura. Por eso la importancia de que no se derrame. El otro sector que se tenía que levantar mampostería, como les dije, era en lo que es la oficina y el baño. La oficina y el baño no tienen demasiada ciencia, tienen 3 metros de alto, 1,8 metros de profundidad, 2,5 de largo la oficina y solamente 1 metro el baño. Se utilizó cañería de termofusión para eso. Después el techo se hizo con los mismos placas que se utilizaron para el techo de la nave industrial, para la cubierta de la nave industrial. Consideraciones que se tuvo que tener en cuenta es que las ventanas, el único lugar con ventanas hacia el exterior, una en la oficina y un ventilus en el baño, que tenían que ser corredizas porque quedaban en el área zona que queda tapada por el portón principal. Entonces, si se abrían, golpeaba y era posible incidente. Y por último, para hablar acerca de la construcción, quería nombrar los desagües. En el caso de la nave industrial más chica de las dos preexistentes,
tenía que recorrer longitudinalmente un canal abierto, digamos. Tenía sección rectangular con 60 centímetros de alto, 30 de ancho y revestido todo de hormigón. Esto traía todo el desagüe pluvial de la nave. Lo que pasó es que al construir esta nueva nave, cuando se hace el contrapiso, queda tapado. Entonces se colocaron 3 rejillas, como se ve en la imagen de la derecha, de 1,20 metros de largo, que permite que funcione también como desagüe interno. En el caso de la nave industrial principal, la más larga, la más grande de la obra, este desagüe no lo tenía hecho. Entonces hubo que construirlo. Se siguió la misma estilo de construcción que en el canal de la derecha. También tiene sección cuadrada con 60 centímetros de alto, revestido de hormigón, como se ve, todo el largo del pañol, de la nave industrial. En el caso, cuando termina, que queda toda la zona utilizada para el depósito de perfiles, allí va entubado mediante caños de PVC de 110. También se dejaron los mismos espacios para las rejillas, para desagüe interno. Esta foto de la obra ya tiene más de un mes y medio, en realidad. En este momento lo que se está haciendo es pasar las cosas del antiguo pañol de herramientas al actual pañol, a este. Todavía no está plenamente en funcionamiento. Se prevé que sí lo esté en los primeros meses del año que viene. Claramente con todo esto de la pandemia y algunos problemas empresariales se fue prorrogando la terminación. Bueno, esta es la imagen sería desde el frente. Como vemos, la única diferencia con el resto de la estructura es el color de la chapa, porque es una más nueva. Yo acá, de lo que quería nombrar, es que este trabajo básicamente resume lo que es mi experiencia en esta empresa, en Sabanpote. Yo conocí o entendí mucho de lo que es el tema de la estructura metálica. La cantidad de cosas que se puede hacer es impensado. Tiene algunas ventajas como disminución de tamaño, disminución de peso, que el montaje en obra es mucho más rápido. Tiene algunas desventajas, que no por eso la complica, que es el gran trabajo de ingeniería de detalle previo, porque, insisto con lo mismo, cuando se traslada una obra a los conjuntos ya terminados, no se puede cometer errores en un montaje, tiene que salir perfecto allá. Entonces todo tiene que estar analizado antes. Aquí la gran importancia de utilizar los software específicos, como Tecla Structure o Strumming. Caso particular del Tecla para toda la ingeniería de detalle es genial. La verdad es sumamente importante, te permite ahorrar mucho tiempo, te permite ahorrar mucho costo también. Y después, por último, hablar de lo que es la experiencia en obra. Esto quizás ya he hecho en la misma nave industrial en la que estoy. Me permitió formar parte en el día a día de lo que era la evolución de la obra. Fue poder ver la materialización de todo el trabajo invertido en la oficina a la generación de un modelo. Al pensar en todos estos detalles, poder verlos levantarse. Muchas gracias por su atención.